La historia de un soñador que se negó a rendirse. Capítulo 1. El primer suspiro de ilusión. La historia comienza en un pequeño pueblo enclavado entre montañas, donde el sol alumbraba apenas los techos de teja, y cada mañana se despertaba con el canto de las aves. Allí nació Julián, el soñador que daría vida a este relato. Desde niño, mostraba un brillo en la mirada que delataba su ansia por descubrir, por aprender y por ir más allá de los confines rurales que lo rodeaban. Aún antes de saber leer, se quedaba embelesado escuchando las historias que su abuelo le contaba al anochecer. Aquellos relatos de viajeros y ciudades lejanas despertaban en él un ansia de aventura. El abuelo siempre terminaba sus cuentos con la frase: «No dejes que nadie apague la llama de tus sueños». Julián, con el corazón palpitante, interiorizaba esa consigna como si fuera un credo personal. No había más certezas en su vida que esas dos, un enorme amor por lo desconocido y la promesa interna de no dejar que su chispa se extinguiera. Así, con esa inocencia, dio sus primeros pasos en un camino que lo llevaría a enfrentar obstáculos y a negarse, una y otra vez, a rendirse. Capítulo 2. Un hogar de pocos recursos y abundante fortaleza. La familia de Julián no contaba con grandes medios económicos. Su padre, carpintero de oficio, trabajaba largas horas para poner comida en la mesa, mientras su madre se dedicaba a labores del hogar y a la crianza de él y sus dos hermanos menores. Aunque el dinero era escaso, en casa reinaba la solidaridad y el afecto. Desde pequeño, Julián aprendió que un hogar humilde no equivalía a un espíritu pobre. Su padre le enseñaba que la sencillez puede ir acompañada de dignidad y coraje. A pesar de eso, Julián notaba la preocupación diaria por las deudas o la incertidumbre de si alcanzarían para el mercado de la semana. A veces deseaba poder ayudar de alguna forma, pero no encontraba el modo. Fue en ese ambiente de modestia y unión familiar donde se forjó su carácter. Nunca dejó de maravillarle la forma en que sus padres afrontaban la vida, sin grandes lujos, pero con un corazón dispuesto a trabajar duro y a reír a pesar de las adversidades. Aprendió, casi sin darse cuenta, que las limitaciones del bolsillo no tienen por qué ser límites para la imaginación y la valentía. Capítulo 3. La escuela y los primeros indicios de una pasión. Al ingresar a la escuela primaria, Julián se topó con un universo desconocido. Le fascinaban las clases de historia y literatura, encontrar en los libros relatos de lugares remotos, héroes legendarios y culturas diferentes alimentaba sus fantasías. Pasaba horas en la pequeña biblioteca escolar, absorto en los volúmenes antiguos, sintiendo que cada página le abría una ventana a mundos infinitos. Sin embargo, enfrentaba dificultades económicas que lo hacían destacar, llevaba cuadernos remendados, uniformes de segunda mano, y en ocasiones, se sentía acomplejado entre compañeros con más comodidades. Pero cuando tocaba participar en actividades creativas, la timidez se desvanecía y surgía su talento para escribir pequeñas historias o relatar cuentos. Sus maestros reconocían esa vena artística y lo alentaban a seguir puliendo su curiosidad. Fue ahí donde Julián vislumbró que su pasión podía girar en torno a las letras, a la narrativa. Aún no comprendía del todo la magnitud de lo que sentía, pero ya sabía que lo llenaba de una emoción indescriptible. Empezó a soñar, en secreto, con dedicarse a viajar y a escribir crónicas de sus andanzas. Soñar le resultaba natural, casi inevitable. Capítulo 4. El primer golpe, pérdida y confusión. La vida, no obstante, decidió poner a prueba esa chispa de Julián tempranamente. Al llegar a la adolescencia, un suceso sacudió los cimientos de su mundo: su abuelo, aquel gran cuentacuentos y confidente, enfermó de gravedad. Durante semanas, Julián vivió pendiente de su recuperación, rezando y sosteniendo la mano de aquel hombre que tanta inspiración le había brindado. Desgraciadamente, el desenlace fue fatal. El abuelo falleció una tarde lluviosa, y con su partida, se extinguió una de las fuentes de motivación más sólidas de Julián. El muchacho sintió que la oscuridad le cubría el alma. Durante días se encerró en su habitación, sin querer leer ni escribir. La tristeza era un pozo que amenazaba con devorarlo. Fue su madre quien, con ternura, le recordó las palabras del abuelo: «Nunca dejes que nadie apague la llama de tus sueños». Comprendió entonces que honrar la memoria de ese ser querido implicaba volver a alzar la mirada y, pese al dolor, seguir adelante. Aquello fue el primer golpe que lo sacudió, pero a la vez, reforzó en él la determinación de no rendirse, de encarar la pena y transmutarla en fuerza interior. Capítulo 5. El nacimiento de un sueño mayor. Con el tiempo, el dolor de la pérdida se transformó en un anhelo profundo de superación.
Julián decidió que no se conformaría con la vida en su pueblo, que buscaría la manera de forjar un futuro donde sus pasiones tuvieran cabida. Inspirado por historias de autores y aventureros que admiraba, trazó en su corazón la meta de escribir un libro y viajar por el mundo. Cada tarde, tras regresar de la escuela, se sentaba en un viejo escritorio a practicar la escritura, a inventar personajes, a crear mundos ficticios que le servían como entrenamiento para su prosa. Simultáneamente, veía documentales de lugares remotos, se interesaba por aprender otros idiomas y ahorraba monedas que, con esfuerzo, guardaba en una pequeña alcancía con forma de globo terráqueo. Su familia, aunque orgullosa, no terminaba de entender la envergadura de sus sueños. Algunos vecinos lo tildaban de fantasioso. Sin embargo, Julián no se amilanaba, cada comentario escéptico reforzaba su convicción de que, precisamente, por habitar en un entorno limitado, su espíritu debía aspirar más alto. Sus anhelos no eran un lujo, sino su naturaleza más íntima. Capítulo 6. Los primeros pasos hacia la autonomía. Al graduarse de la escuela secundaria, surgieron las decisiones complejas sobre el porvenir. Por un lado, sus padres le sugerían buscar un trabajo inmediato que aportara ingresos. Por otro, él deseaba estudiar en la universidad para perfeccionar su escritura. Entre esos dilemas, la situación económica familiar era apremiante, y en teoría, no había dinero para costear estudios superiores fuera del pueblo. Pese a ello, Julián no se rindió. Buscó becas, se inscribió en concursos literarios y se empleó temporalmente en una tienda local para ahorrar algo de dinero. Sus días se dividían entre trabajar, cuidar de sus hermanos menores, y robarle horas a la noche para escribir relatos que enviaba a editoriales independientes. Varios lo rechazaron, pero uno, pequeño y entusiasta, se mostró interesado en su estilo y le prometió analizar su material. Con cada carta de rechazo, Julián fortalecía su temple. Entendió que, en el sendero de los sueños, recibir negativas es parte del proceso. Su convicción de que llegaría el momento idóneo no lo abandonó. Aprendió a cultivar la paciencia y a creer en su talento, aunque otros no le dieran una respuesta alentadora. Capítulo 7. Partir hacia la ciudad, el salto de Fe. La oportunidad de avanzar llegó con una beca parcial en la capital, en una facultad de humanidades que ofrecía un programa en letras y periodismo. No cubría todos los gastos, pero sí un porcentaje de la matrícula y un comedor universitario. Tras consultarlo con su familia y juntar sus ahorros, Julián decidió que ese era su salto de fe, dejar el pueblo y emprender una nueva vida en la ciudad. El día de la partida estuvo marcado por el llanto de su madre y el abrazo emocionado de su padre, quien le obsequió un pequeño kit de carpintería para recordarle sus raíces y sus manos trabajadoras. Sus hermanos lo miraban con mezcla de admiración y tristeza. Con una maleta casi vacía y los sueños rebosando, subió al autobús que lo alejaría de su tierra por primera vez. La ciudad resultó abrumadora, edificios enormes, gente que corría sin detenerse, una competitividad distinta a la camaradería pueblerina. Julián se sintió minúsculo en aquella urbe que parecía devorar novatos. Sin embargo, cada vez que el temor lo asaltaba, recordaba las palabras del abuelo y el sacrificio de su familia, hallando en ello motivos para seguir firme. Capítulo 8. Los primeros tropiezos en la capital. Nada fue sencillo en su arribo. El departamento que compartía con otros becarios era diminuto y ruidoso. Julián debía levantarse al alba para cumplir con un trabajo de medio tiempo en un café, con el fin de pagar el resto de la matrícula y sostener sus gastos. Después, corría a la universidad, atendía clases y en las noches hacía tareas o leía hasta la madrugada. La añoranza por su familia y su pueblo a veces le pesaba, más aún cuando la ciudad no correspondía de inmediato sus esperanzas. Los profesores exigían alto nivel, y sus compañeros, muchos con más recursos y experiencias cosmopolitas, lo hacían sentir un tanto ignorante. Había días en que el cansancio lo abrumaba y se preguntaba si no habría sido un error venirse tan lejos. Sin embargo, cada pequeño logro lo reconfortaba, un ensayo bien calificado, un cliente del café que elogiaba su amabilidad, una nota de su familia expresándole orgullo. Además, mantenía vivo su ritual de escritura, robando ratos al descanso para componer relatos inspirados en las historias de su abuelo y en las vivencias de la ciudad. Empezaba a comprender que, si iba a triunfar, debía perseverar y brillar más que sus dificultades. Capítulo 9. Un encuentro que cambió el curso. En el segundo semestre de sus estudios, Julián conoció a Lucía, una compañera de aula con gran talento para la fotografía. Al principio,
Intercambiaron apuntes y comentarios sobre las clases, pero pronto descubrieron afinidades, la pasión por el arte, por documentar la realidad y por difundir la belleza de la diversidad cultural. Fue ella quien lo invitó a participar en un proyecto voluntario, retratar historias de vida en barrios marginados de la ciudad. A pesar de su timidez, Julián aceptó unirse al equipo. Recorrieron calles humildes, conversaron con familias, tomaron fotos y él escribió crónicas sobre las problemáticas y la resiliencia que hallaban. Esa experiencia lo marcó profundamente, comprendió que sus letras podían visibilizar luchas y esperanzas que el mundo solía ignorar. Lucía se convirtió en su gran aliada, aportándole la confianza que necesitaba para atreverse a publicar esos artículos en el blog universitario. El impacto no se hizo esperar. Varios lectores aplaudieron su manera de narrar realidades crudas con empatía y compromiso. Algunos profesores alabaron su incipiente periodismo social. Julián se sintió por primera vez en sintonía con un propósito, escribir no solo para fantasear, sino para aportar conciencia. Fue en ese momento que su sueño de ser un escritor dejó de ser una ambición solitaria y cobró un sentido comunitario. Capítulo 10. La tentación del conformismo. Cerca de culminar la carrera, Julián recibió una oferta laboral en un periódico local de la ciudad. El sueldo era modesto, las condiciones algo precarias, pero representaba un ingreso seguro que le permitiría ayudar a su familia y estabilizar su situación. Dudar era inevitable, debía aprovechar ese empleo y aferrarse a la seguridad, o aspirar a algo más acorde con sus ideales. Lucía le sugería que no se vendiera tan pronto, que siguiera apostando por su vena creativa. Sin embargo, los problemas financieros en su hogar lo impulsaban a aceptar cualquier oportunidad. Fue una encrucijada difícil, notaba que su corazón anhelaba dedicarse al periodismo que diera voz a los invisibles, no encasillarse en una redacción donde tal vez lo obligarían a redactar notas comerciales. Tras varios días de insomnio, decidió arriesgarse a buscar plazas en medios más afines a su estilo o en ONG que necesitaran comunicadores. Eso implicaba rechazar la certeza inmediata y prolongar su precariedad. Algunos lo tildaron de iluso, pero Julián recordó que su vocación no se sometía a la primera oferta, prefería la inestabilidad momentánea a una vida sin pasión. Así, una vez más, resistió la tentación del conformismo. Capítulo 11. Un nuevo reto fuera del país. El azar y la determinación conspiraron a su favor. Un profesor que conocía su trabajo en el blog le comentó sobre un programa internacional para jóvenes periodistas interesados en la defensa de derechos humanos. Impulsado por la posibilidad de viajar y formarse, Julián aplicó, entregando muestras de sus artículos. Contra todo pronóstico, lo aceptaron en el programa, lo que requería mudarse a otro país por un semestre. La noticia fue un torbellino de emociones, le entusiasmaba la aventura, pero también implicaba dejar a Lucía, con quien poco a poco surgía un cariño especial, y postergar su graduación. Además, su familia, necesitada, temía perder el envío mensual que él les hacía. Sin embargo, Julián sentía que este salto internacional podía expandir su horizonte profesional y personal. Tras múltiples charlas y sacrificios, embarcó rumbo a aquella nación desconocida con una beca parcial. El avión en el que voló simbolizaba la materialización de sus fantasías adolescentes de viajar más allá de su pueblo. Al mirar por la ventanilla, recordó los consejos de su abuelo y se prometió no defraudar la confianza de todos los que, de un modo u otro, apostaban por él. Capítulo 12. La expansión de su mirada mundial. Llegar al extranjero fue un choque cultural. El idioma, la gastronomía, las costumbres diferentes lo hicieron sentir extraño los primeros días. Pero, con la guía de su nuevo grupo de compañeros internacionales, exploró cada rincón de la ciudad, museos, bibliotecas, cafés donde se debatían temas políticos, foros de discusión sobre problemas globales. El programa para jóvenes periodistas resultó mucho más enriquecedor de lo que imaginó. Conoció a activistas, líderes comunitarios, colegas de distintos países con realidades distintas a la suya. Compartir vivencias e historias de lucha lo conmovió profundamente. Cada día anotaba ideas y esbozos para futuros artículos, sintiendo que su voz se fortalecía. Lejos de casa, sin Lucía y con la familia lejos, se acostumbró a la soledad y forjó nuevas amistades. También enfrentó episodios de nostalgia y dudas sobre el futuro. Pero a cada paso, recordaba el origen humilde y el trayecto que lo llevó allí. El mundo se ampliaba bajo sus pies, y él se aferraba a la convicción de que su misión era contar historias que generaran consciencia. Esa certeza lo impulsaba a no desfallecer.
Capítulo 13. Las dificultades de la distancia y las raíces. Mientras Julián se sumergía en la dinámica internacional, las llamadas con su familia se volvieron dolorosas. Su padre cayó enfermo y la situación económica empeoró. Su madre le confesó que apenas podían costear los medicamentos. Julián, a punto de terminar el programa, se debatía entre extender su estadía en el extranjero, donde surgían oportunidades de pasantías, o regresar para ayudar en casa. Fue una decisión desgarradora, su corazón anhelaba continuar expandiendo horizontes, pero la lealtad a sus raíces lo llamaba a estar cerca de quienes lo necesitaran. Reflexionó horas, consultó con sus mentores y amigos. Finalmente, entendió que no podía desentenderse de su familia en un momento tan crítico. Empacó sus cosas, convencido de que su aventura no terminaba, sino que pospondría su internacionalización para un futuro más estable. El regreso a su país fue agridulce. Por un lado, era grato reencontrar su tierra, a Lucía y la calidez de su cultura. Por otro, le dolía renunciar a las pasantías de ensueño que se le abrían. Sin embargo, Julián recordaba que su identidad se forjó en la solidaridad familiar. Volvía con la determinación de, más temprano que tarde, retomar su sueño global, pero sabiendo que el amor a los suyos era innegociable. Capítulo 14. Una crisis que refuerza la resiliencia. El estado de salud de su padre resultó más grave de lo pensado. Julián se encontró en la urgencia de generar ingresos. Lucía, que había continuado con su carrera fotográfica, le sugirió lanzar proyectos conjuntos para medios locales. Así, empezaron a realizar reportajes de corte social, vendiéndolos a periódicos o revistas independientes. La remuneración era modesta, pero aportaba lo suficiente para ayudar en casa. Al mismo tiempo, su padre, desde la cama, le recordaba que no se rindiera, que lo realmente importante era nunca dejar de luchar. Ese apoyo moral lo conmovía profundamente y le quitaba todo pretexto para flaquear. Aunque la presión económica y emocional era alta, Julián descubrió en la crisis una nueva fuerza interior, la de quien escribe y trabaja no solo por sus metas personales, sino para sostener a quienes ama. Cada vez que debía correr de un hospital a una redacción, sentía el agotamiento morder su espíritu. Pero, al oír un gracias, hijo de su padre o al ver una nota publicada con su firma, recobraba el aliento. Entendía que el sufrimiento podía convivir con el anhelo de progreso, y que la resiliencia se nutre de afrontar la adversidad de frente, sin permitirse el lujo de la autocompasión estancada. Capítulo 15. Resurge la llama del amor y la creatividad. A pesar de las dificultades, la colaboración constante con Lucía despertó algo más que camaradería. Se reencontraron como almas que se complementaban, ella desde su lente y él desde la pluma. Empezaron a planear un proyecto mayor, un libro-reportaje sobre realidades invisibles de su país, mezclando fotografía y crónicas. Ese sueño creativo les devolvía la chispa romántica y les hacía sentir que, juntos, podían impactar el mundo. Lucía se convirtió en su confidente más cercana, apoyándolo en los momentos en que la salud de su padre desmejoraba, y celebrando con él cada logro periodístico. El amor que surgió era maduro, forjado en batallas compartidas, lejos de la superficialidad. Si había algo que entibiaba las noches frías de preocupación era la presencia de ella, sosteniendo su mano y susurrando, «No te rindas, por favor». Con esa renovada inspiración, Julián se volcó a la escritura del libro. Tras la jornada laboral, robaba tiempo para entrevistarse con comunidades, revisar testimonios y compilar fotografías junto a Lucía. Soñaba con publicar la obra en una editorial reconocida, expandir el mensaje al mundo. Sabía que no era fácil, pero su terquedad para perseguir la utopía no se había debilitado, se había fortalecido, como el acero templado en el fuego. Capítulo 16. La llegada del nuevo aire editorial. Un giro inesperado llegó cuando, tras meses de enviar propuestas a diferentes editoriales, una casa cultural independiente se interesó en el proyecto de Julián y Lucía. Les citaron a una reunión para discutir la posible publicación del libro. La emoción los embargó, por fin, su labor de hormiga podía cosechar frutos tangibles. Acudieron nerviosos, con un borrador y una selección de fotos. El editor, un hombre veterano que apreciaba las obras con contenido social, se mostró conmovido por la autenticidad y la pasión que emanaban de cada página. Les propuso pulir detalles, añadir más profundidad a ciertas historias, y prometió intentar que el libro saliera a la venta el año siguiente. Esa promesa editorial se convirtió en una bocanada de aire fresco, un rayo de esperanza en medio de las tensiones familiares y los problemas cotidianos.
Julián comprendía que no se trataba de fama ni de dinero, sino de compartir un mensaje, de dignificar vidas invisibilizadas. Y si su obra podía llegar a más lectores, la semilla del cambio social, y de su propia realización, empezaría a germinar. Capítulo 17. El espíritu inquebrantable del padre. La salud del padre de Julián entró en una fase delicada. En casa, todos temían un desenlace fatal. Julián, dividido entre la angustia y el deber, multiplicaba esfuerzos para cuidar de él, aportar a los gastos y no soltar su proyecto editorial. El cansancio era notable, pero el viejo le infundía ánimo, diciendo que verlo luchar por sus sueños le daba más fuerza para resistir. Una tarde, al conversar junto a la cama, su padre le confesó: «Hijo, siempre me arrepentí de no haberme atrevido a salir del pueblo y montar un taller de carpintería más grande. No cometas ese error de quedarte corto». Aquellas palabras resonaron en el corazón de Julián, confirmándole que su familia, a pesar de las dificultades, creía en su lucha por un futuro distinto. Ese diálogo se convirtió en un bálsamo y una responsabilidad. Si la vida le daba la oportunidad de cumplir anhelos que su padre no pudo, debía honrar ese legado. Decidió, pues, no retroceder ante ninguna circunstancia y, por el contrario, llevar a buen puerto la publicación del libro y cualquier meta que reforzara la llama de ser un soñador empedernido. Capítulo 18. Brotes de reconocimiento y temores. Conforme el manuscrito cobraba forma, Julián y Lucía participaron en algunos foros culturales donde presentaron avances de su proyecto. El recibimiento fue cálido, la gente apreciaba la profundidad de las historias retratadas, y los organizadores de los foros resaltaban la sensibilidad de Lucía con la cámara y la fuerza narrativa de Julián. Empezaron a notar que había un público ansioso de propuestas genuinas, no comerciales. A la par, crecían también las presiones internas. El editor les adelantó que la editorial pasaba por problemas financieros, y la publicación dependería de la recaudación de fondos y de campañas de preventa. Julián se dio cuenta de que, si deseaban ver su obra impresa, debían salir a promoverla, buscar patrocinios y comprometerse con un plan de difusión. El temor de fracasar en ese tramo final amenazaba con minar su ánimo. Sin embargo, ellos mantenían un pacto: no dejarse vencer por la incertidumbre. Emprendieron estrategias en redes sociales, organizaron charlas, vendieron algunas copias en preventa a amigos y conocidos. El proceso era agotador y a menudo los comentarios de «no creo que funcione» se intercalaban con las muestras de apoyo. Pero cada día, Julián repetía para sí: «Soy un soñador que se niega a rendirse». Capítulo 19. El amor como refugio y combustible. El estrés de las campañas de financiamiento, los cuidados a su padre y la dedicación al libro comenzaron a saturar la vida de Julián, quien, por momentos, sentía que necesitaba un escape. Fue Lucía quien le enseñó una lección crucial: no todo era trabajo ni sacrificio, que también debían dejar espacios para respirar, amarse y desconectar. Con esa premisa, pactaron días de campo o paseos sencillos a las afueras de la ciudad, donde compartían charlas profundas, se reían de anécdotas y renovaban sus energías lejos de las exigencias cotidianas. Julián descubrió que, para no quebrarse, se requería nutrir el aspecto emocional y afectivo. Sus pensamientos de «no tengo tiempo para nada» se transformaron en «necesito tiempo para recargar el alma». El amor con Lucía, creciente y cómplice, se constituyó en un pilar fundamental. Con su compañía, las adversidades le parecían más llevaderas. A él, que en su día dudó de merecer un amor tan pleno, le bastaba una mirada de ella para recordar que el coraje de un soñador no descarta la ternura ni la calidez. Fue en esa unión donde halló la prueba viviente de que la perseverancia no es una cruz solitaria, sino un camino que puede recorrerse de la mano de quien cree en uno. Capítulo 20. El instante crucial de la publicación. Tras meses de campaña y altibajos, la editorial confirmó la viabilidad de la publicación. Lograron asegurar un fondo mínimo y la preventa había superado las expectativas. La fecha de lanzamiento se fijó para una tarde de primavera, en una biblioteca pública. Aquello, que tiempo atrás sonaba a quimera, se volvía tangible: el libro-reportaje de Julián y Lucía vería la luz. Los días previos se vivieron con nervios, revisando los últimos detalles de maquetación y las pruebas de imprenta. Cuando al fin llegó la primera caja de ejemplares, Julián alzó un libro con sus manos temblorosas. En la portada se plasmaba una de las fotografías más impactantes de Lucía, dentro, sus textos y crónicas que, en parte, resumían la esencia de las luchas sociales de su país y la suya propia como escritor. El lanzamiento fue emotivo: familiares, amigos,
colegas, gente curiosa asistió para presenciar la presentación. Julián, con la voz quebrada, agradeció a todos, recordando a su abuelo y a su padre, quien logró estar presente en una silla de ruedas. Cuando uno de los asistentes le preguntó cómo había logrado llegar tan lejos, el joven respondió, negándome a rendirme, día tras día, incluso cuando todo parecía imposible. Aquel aplauso que resonó en la sala marcó un antes y un después en su vida. Capítulo 21. Un legado para la comunidad. El libro no se convirtió en un bestseller multimillonario, pero sí en un referente en ciertos círculos culturales y sociales. Varias organizaciones invitaron a Julián y Lucía a foros, conversatorios, exposiciones. Cada encuentro les demostraba que su obra trascendía el papel, inspiraba a otros a contar sus historias y a creer que la voz de los invisibles importaba. Emocionado, Julián percibía que su sueño de escribir y viajar se transformaba en otra cosa, un puente para generar conciencia, para motivar a quien se sentía sin esperanzas. La gratitud y la humildad se mezclaban en su corazón. Recordaba los momentos de rechazo, las cartas de "no nos interesa tu manuscrito" y ahora veía cómo ese mismo manuscrito daba frutos positivos. A su vez, esa repercusión le abrió más oportunidades de trabajo en medios comprometidos socialmente, e incluso lo animó a planear, junto a Lucía, una gira por algunas regiones del país, combinando charlas y exposiciones fotográficas. El soñador empedernido, que un día partió de un pueblo modesto, había encontrado no solo su voz, sino su misión: contribuir a un mundo más empático mediante la escritura y el arte. Capítulo 22. De vuelta a casa, con la frente en alto. Con la gira y los compromisos cumplidos, Julián decidió regresar por unos días a su pueblo natal. Hacía tiempo no pasaba allí, y sentía la necesidad de compartir sus logros con esa tierra que lo vio nacer. Al llegar, percibió el viento que siempre lo acompañó de niño, vio las calles polvorientas y los amigos de antaño que lo saludaban con emoción. El reencuentro con la casa familiar fue conmovedor. Su madre lo recibió con un gran abrazo, sus hermanos, ya crecidos, lo admiraban como a un modelo a seguir. Su padre, frágil en la salud, lo contemplaba con orgullo sincero. Allí, junto a la chimenea, les mostró el libro impreso y relató las vivencias en la ciudad y en el extranjero. Aquella noche, se sentó en el viejo balcón donde, años atrás, el abuelo le contaba historias. Cerró los ojos y sintió que, en su evolución, no había perdido la esencia sencilla de aquel niño con cuadernos remendados. El destino lo había llevado lejos, pero seguía siendo el mismo soñador inquieto. Ese reencuentro con sus raíces lo dotó de paz y le recordó que, sin importar lo que viniera, siempre tendría un lugar al cual llamar hogar. Capítulo 23. Un reconocimiento inesperado. La nueva etapa de Julián siguió avanzando. Un día, recibió una invitación formal a un certamen nacional de literatura y periodismo social, donde su libro fue postulado por varios colectivos. Para su sorpresa, la obra terminó nominada a un premio en la categoría de Voces Emergentes. Este reconocimiento, aunque no garantizaba un galardón seguro, significaba un espaldarazo al arduo camino recorrido. Acudió a la ceremonia con Lucía y su familia. Cuando mencionaron su nombre en los finalistas, las palpitaciones le recordaron a aquel chiquillo que escribía relatos en un cuaderno desgastado, con la esperanza de que un día sus historias tuvieran eco. Finalmente, no ganó el premio principal, pero recibió una mención especial. Subió al escenario, dedicó unas palabras sinceras, y al bajarse sintió que, más que un trofeo, lo que alimentaba su corazón era la confirmación de que su batalla valía la pena. La gente lo felicitaba, muchos le confesaban sentirse reflejados en su perseverancia. Él sonreía, sabedor de que el verdadero mérito radicaba en no haberse rendido ante las piedras que encontró en el trayecto. Capítulo 24. El nacimiento de nuevos sueños. Como todo gran soñador, Julián no se conformaba con un solo logro. Su mente bullía de ideas para ampliar sus horizontes. Se planteó la posibilidad de estudiar una maestría en escritura creativa en el extranjero, financiarla con becas y ahorros, y afianzar así su carrera literaria. A la par, mantenía su compromiso con el periodismo con causa, publicó artículos en portales internacionales, viajó a zonas rurales olvidadas para documentar injusticias y milagros cotidianos, y siguió trabajando de la mano de Lucía, cuyas fotografías se habían vuelto más potentes. Incluso conversaron sobre la idea de fundar, en el futuro, una organización que capacitara a jóvenes de bajos recursos en habilidades narrativas y audiovisuales.
La semilla inicial de querer ser escritor y recorrer el mundo se transformaba en proyectos concretos, con un enfoque de impacto social. Julián, cada vez que se miraba al espejo, veía no solo un luchador individual, sino a un líder emergente, capaz de inspirar y construir puentes. Sus sueños crecían, cambiaban de forma, se ramificaban. Capítulo 25. Contratiempos y fortalecimiento mutuo. No todo era lineal ni exento de baches. Entre tanta actividad, Julián y Lucía enfrentaron una crisis en su relación, los viajes continuos, la presión por entregar proyectos y las diferencias de personalidad provocaban roces. Hubo un momento en que se plantearon darse un tiempo, pues ambos sentían que la pasión por sus carreras estaba interfiriendo en la armonía sentimental. Esta vez, en lugar de dejar que la desilusión se impusiera, decidieron asistir a terapia de pareja, aprender a comunicarse mejor y a asignar espacios de calidad para la vida en común. Así, descubrieron que la clave no era renunciar a los sueños individuales, sino aprender a compartirlos y complementarlos. Tras ese periodo difícil, salieron fortalecidos, revalidando que la colaboración y el amor también exigen lucha y constancia. El suceso les recordó que la reconstrucción de una vida de ensueño no es solo en lo profesional, sino en lo afectivo y emocional. Y que la terquedad de un soñador debe ser equilibrada con la empatía y la apertura a conciliar. Fue un golpe de humildad que, lejos de apartarlos, los consolidó como equipo, conscientes de que la negación a rendirse valía también para el amor que los unía. Capítulo 26. Retos globales, convicción firme. Con la buena recepción de su trabajo periodístico, empezaron a surgir invitaciones a foros internacionales, abarcando temas de derechos humanos, cultura y narrativa. Julián viajó a conferencias donde, junto a Lucía, presentaba casos de estudio y compartía la metodología de su enfoque, narrar la realidad desde la empatía, no desde el amarillismo. No faltaban voces escépticas que acusaban su labor de idealista o poco rentable. Otros medios intentaban persuadirlo de inclinarse por una línea editorial más sensacionalista. Cada vez que una oferta dudosa aparecía, Julián recordaba su esencia, no había llegado hasta allí para vender sus principios por un cheque. Prefería mantener la integridad aunque el camino fuera más lento. Ese roce con el escenario internacional reavivó sus viejas ansias de trascender fronteras. Se encontraba, finalmente, viviendo parte de la fantasía que de niño había anhelado, cuando escuchaba historias del abuelo o leía sobre exploradores. Lo más significativo era la certeza de que, sin su empeño por no rendirse, jamás habría superado los muros iniciales que amenazaron con relegarlo a la frustración. Capítulo 27. La maestría que abre nuevas puertas. Luego de un proceso arduo de selección, Julián obtuvo una beca parcial para cursar la maestría en escritura creativa en una respetada universidad europea. Aunque la aportación económica era limitada, contaba con algunos ahorros, apoyo de la editorial y del medio para el que colaboraba, dispuesto a patrocinar parte de la matrícula a cambio de artículos exclusivos. De nuevo, llegó el momento de separarse temporalmente de Lucía y su familia. Viajó con la maleta llena de ilusión y gratitud. En la universidad, se topó con escritores de distintas culturas, críticos prestigiosos y un rigor académico que lo retó a superar sus propios límites narrativos. Cada clase, cada intercambio con los colegas, le recordaba que aún había mucho por perfeccionar en el arte de contar historias. Mientras tanto, a la distancia, mantenía el contacto con Lucía, con quien planeaba proyectos fotográficos a futuro, y enviaba dinero a sus padres, que seguían batallando con la salud del padre y las deudas. El panorama no era simple, combinaba los estudios con colaboraciones freelance para sostenerse, y a veces el cansancio le hacía flaquear. Sin embargo, la llama que lo impulsó desde niño seguía viva, negándose a permitirle un paso atrás. Capítulo 28. El desafío de volver a empezar. Al terminar la maestría, Julián enfrentó la disyuntiva de quedarse en Europa, donde asomaban ofertas laborales tentadoras, o regresar a su país para cristalizar proyectos pendientes y seguir impulsando el cambio en su lugar de origen. Su corazón se partía en dos: por un lado, la promesa de seguridad económica y prestigio editorial, por otro, la fidelidad a su tierra y la necesidad de concluir asuntos inconclusos. Consultó a Lucía, quien soñaba con expandir su carrera fotográfica globalmente, y ella le confesó que también contemplaba mudarse al extranjero a tiempo completo. Surgió una divergencia en sus aspiraciones, mientras Julián sentía el llamado de devolver algo a su comunidad, Lucía quería internacionalizarse sin ataduras geográficas. Tras un periodo de confusión y largas charlas, decidieron que la relación de pareja era lo bastante fuerte para conciliar caminos.
Con pactos de flexibilidad, volvieron juntos al país, para continuar la labor periodística y social, pero dejando abierta la puerta a estancias en el exterior. Ese acuerdo implicó sacrificios, pero ambos coincidieron en que no querían dejar de apoyarse mutuamente. Capítulo 29. El regreso con honor y nueva visión. De vuelta al país, Julián sintió que no era el mismo joven inexperto que partió tiempo atrás. Su currículum se enriquecía con estudios internacionales, su pluma se había afinado, y sobre todo, su perspectiva era mucho más amplia y humana. Se reunió con su familia, hallando a su padre estable, aunque delicado. El reencuentro llenó de alegría a su madre y hermanos. Una editorial más grande mostró interés en publicar una versión extendida de su libro inicial, con un prólogo que relatara sus aprendizajes en el exterior. Además, medios locales y fundaciones se aproximaron para colaboraciones. Julián se vio de pronto con un abanico de opciones para escribir, dar talleres e impulsar iniciativas culturales. Por fin, comprobó que todo el esfuerzo, los desvelos y la negación constante a ceder ante la adversidad daban sus frutos. Contemplaba su historia y entendía que, aunque la vida puso innumerables obstáculos, cada uno reforzó su voluntad. Ahora deseaba compartir esa lección con otros soñadores, mostrándoles que la persistencia no es una necedad absurda, sino la llama que alumbra el camino hacia los grandes logros. Capítulo 30. El legado de un soñador inquebrantable. En la culminación de esta narración, se erige la figura de Julián como el soñador que, pese a tropiezos, pobrezas, pérdidas y tentaciones de abandonar, se mantuvo firme en su decisión de creer en sí mismo y en la potencia transformadora de la palabra. Su historia no promete un final feliz en el sentido comercial, sino la perpetua capacidad de reinventarse y de vivir conforme a sus ideales. A lo largo de su trayecto, Julián comprendió que cada obstáculo afianzó su compromiso con la vida que deseaba. Desde el humilde pueblo donde nació hasta las aulas internacionales, pasando por la publicación de un libro que nacía de la pasión y la conciencia social, su odisea nos enseña que las raíces humildes no impiden volar, mientras la determinación brille con fuerza. Hoy, Julián sigue escribiendo, viajando cuando se presenta la ocasión y sembrando semillas de esperanza en los jóvenes que encuentran en él un ejemplo de resiliencia. Su testimonio es prueba de que los sueños no mueren si uno se niega a rendirse, si uno se aferra a la fe en que cada paso, por pequeño que parezca, es la construcción de un destino mayor. El soñador no se rinde, es su premisa de vida. Y así, la historia que comenzó con un niño fascinado por los relatos, que atravesó tormentas personales y financieras, desemboca en un adulto que asume su rol como narrador y agente de cambio. Su voz nos recuerda que, mientras quede aliento, siempre habrá un motivo para insistir y perseguir la luz que se alza en el horizonte, aunque todos los vientos digan lo contrario. Al cerrar este extenso relato, se evidencia que la mayor victoria de Julián no fue conquistar la fama o la prosperidad económica inmediata, sino mantener viva la llama de sus convicciones. La adversidad, lejos de aplastarlo, consolidó su identidad, enseñándole el valor de la solidaridad, la perseverancia y la fidelidad a su esencia. Quien lea la historia de un soñador que se negó a rendirse puede hallar, en cada capítulo, un espejo de sus propios temores y anhelos. Ojalá sirva de inspiración para seguir adelante, para apostar por lo que en verdad se ama, y para entender que la negación a rendirse es el combustible inextinguible de aquellos que, tarde o temprano, transforman el mundo con sus sueños.